medir el amor tan grande que había en nosotros. Lucas 23:13. Estaremos hablando ahí acerca de ese amor y de ese sacrificio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, le dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba el pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí que nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues, después le castigaré. Y tenía la necesidad de soltarle uno en la fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suelten a Barrabás. Repito, fuera con este y suelten a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volviendo a dar voces diciendo: crucifíquenle. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este hombre, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecían. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pidieran. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y interrogó a Jesús y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, en este tiempo, y vamos a estar hablando acerca de tu palabra. Gracias, Señor, hemos orado y nos hemos presentado delante de ti. Gracias, Dios. La crucifixión de Jesús, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista médico, vamos a estar viendo algunos detalles, ¿verdad?, cómo se dieron y cómo ese sacrificio tan grande pudo tener un impacto tan positivo en todos nosotros, en cada uno de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y por eso hoy estamos sentados, venimos aquí con el derecho no propio ni natural, sino con el derecho que nos legó Jesús por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Todos nosotros estábamos despreciados, nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios, que estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a ese sacrificio inmerecido, nosotros tenemos la oportunidad de poder venir ante la presencia de Él y servirle y adorarle. Ahora, ese sacrificio costó demasiado. Bendito el nombre de Jesús. El hombre producto del pecado fue destituido de la gloria de Dios. No había un hombre, nadie con la capacidad, con los méritos que pudiera rescatar la humanidad de la maldición del pecado. El pecado estaba destruyendo la humanidad y todo lo que se hacía precisamente desde los tiempos inmemoriales hasta los tiempos de Jesús era para aplacar solamente, para tapar el pecado, como meter debajo de una mesa. Pero no había ningún acto, ningún evento y ninguna persona que pudiera limpiar al hombre de la maldición del pecado. Tomando en cuenta todo ese diagnóstico, entonces Jesús tuvo que venir a esta tierra. Dice el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, pensando desde una manera futurista, ¿verdad? Ve a ese cordero inmolado cuando en el capítulo 5 él ve un anciano que tiene un libro sellado por dentro y por fuera y que nadie era digno de desatar su sello, ni siquiera mirarlo. Dice la Biblia que Juan lloraba amargamente porque nadie tenía la dignidad de poder tomar el libro, ni siquiera mirarlo ni desatar su sello. Y él lloraba amargamente porque no había ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra con la capacidad, con el mérito de poder abrir el libro y desatar su sello.
Dice la Biblia que uno de los ancianos se le acerca y le dice: no llore, porque aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. Y la palabra del Señor dice que aparece como un cordero inmolado, un cordero degollado, ¿verdad? Representando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y se aparece y dice que Él toma el libro. Entonces sí, Él tiene la capacidad de abrir el libro y desatar su sello. La Biblia dice que Cristo viene a este mundo a cumplir, ¿verdad?, con esa misión, ¿verdad?, con esa misión poderosa de rescatar la humanidad. Ese mérito no lo tenía absolutamente nadie, porque solamente Cristo fue el único que padeció hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Nosotros, cuando leemos en la palabra de Dios, vemos al apóstol, a un hombre llamado Juan, ¿verdad?, Juan el Bautista, que aparece predicando en el desierto, anunciando la venida de un nuevo reino, anunciando la venida de un Salvador, anunciando la venida de alguien que había de venir a este mundo, que sí tenía la capacidad de quitar el pecado del mundo. Juan asimismo se llama un inútil ante él, porque él no tenía la capacidad de hacer lo que hacía Jesús. Ni siquiera él era digno de desatar su sandalia delante de él, pero él estaba predicando, anunciando el reino de Dios. Él decía: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Predicaba en el desierto un mensaje que las personas de aquel entonces, los fariseos, el clérigo religioso de aquel momento, no tenía la capacidad de entenderlo, porque la religión había dañado todo su deseo de buscar a Dios. Y Juan predicaba y el mensaje chocaba con la mayoría de la clase social religiosa de aquel entonces. Por eso la gente no quería que Juan hablara, porque Juan no estaba hablando de un mensaje de este mundo, sino que estaba hablando de un mensaje que trasciende las esferas físicas de este mundo. Estaba hablando de un reino que los fariseos todavía no habían visto. Estaba hablando de un reino que todavía el mundo de su entonces no había visto. Estaba hablando de Jesús. En medio de ese escenario donde gobernaban la religión, donde la clase religiosa eran los escribas y los fariseos. Los fariseos fueron un grupo intertestamentario que surgieron entre el período del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En ese período aparecieron ese grupo llamado los fariseos con el objetivo de preservar la santidad de Dios, ¿verdad? Porque el pueblo se había alejado, el pueblo de Israel se había alejado de los preceptos de Dios, y ellos aparecen con ese deseo. De hecho, el nombre fariseo significa los apartados, porque eran apartados. Sin embargo, los fariseos llegaron a un punto que la religión le llevó la esencia. La religión solamente era letra y no tenían vida, habían perdido la vida. En ese escenario histórico, Jesús llega a este mundo y llega predicando un mensaje que no era agradable. Llega predicando un mensaje que a las personas no le convenía, a la mayoría de ellos, de manera natural, porque Él estaba desmontando el sistema religioso que imperaba en ese tiempo. Jesús predicaba, la gente le seguía. Jesús predicaba, otros le seguían por sanidades, algunos le seguían por la necesidad económica, otros le seguían por la necesidad de salvación. La fama de Jesús fue creciendo de una manera extraordinaria, se extendía por Capernaum, se extendía por todo Israel, de tal manera que la noticia llegó a oídos de los fariseos, los escribas, los fariseos, incluso de Pilato. Cuando Jesús llega a este mundo, se encuentra con 3 escenarios específicos. Primero se encuentra con el Imperio Romano. Para los romanos Jesús no tenía ningún tipo de significado. Era sencillamente un campesino que andaba por ahí, uno más de los que se habían levantado autoproclamándose como el Mesías. Ya anteriormente se habían proclamado muchos Mesías. Y me imagino que Pilato escuchó de él y dijo: bueno, pero este es uno más del montón de lo que ha aparecido, ha hablado y ha desaparecido. Quizás dijo eso, la Biblia no lo relata así exactamente, pero es probable que ellos quizás dijeron eso porque estaban acostumbrados a escuchar otros mesías que habían venido, que eran farsantes antes de Jesús. Por eso los romanos no le daban tanta importancia al mensaje de Jesús y a lo que Jesús traía.
Jesús también se encontró con una comunidad, la comunidad griega. Los griegos eran los educadores de aquel entonces. Los griegos representaban la gramática, la letra, el conocimiento. Y para los griegos, un mensajero, un campesino judío que viniera predicando de que un supuesto reino de Dios, para ellos eso no tenía tanta importancia. Para ellos lo que les llamaba la atención era el conocimiento. Ni siquiera los griegos esperaban milagros ni nada de eso, porque a ellos eso no les llamaba la atención. El tercer escenario en que Jesús se encuentra cuando viene a este mundo es el escenario de los judíos, que es su misma nación. Dice la palabra de Dios que Él vino a los suyos no le recibieron. Los judíos estaban esperando un libertador que lo librara de la esclavitud del yugo romano. Históricamente la nación de Israel fue esclavizada desde los tiempos de Moisés hasta ese entonces. Había sido esclavizada por diferentes imperios, por el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio asirio, el imperio griego y ahora el imperio romano, entre otros imperios que habían maltratado, como es el imperio egipcio, que había maltratado la comunidad judía. Y ellos estaban esperando un rey, no un rey que viniera montado en un pollino, no un rey que viniera predicando de paz, de tranquilidad, de seguridad. No, ellos estaban esperando un rey que viniera con espada y le arrancara la cabeza a Augusto César, porque ellos habían sido oprimidos por tiempos inmemoriales. Ellos no estaban esperando un rey que viniera a morir en la cruz. Para ellos eso no tenía lógica, no tenía sentido. Por eso el apóstol Pedro, cuando Jesús dice que tiene que morir, él dice: pero ¿cómo es posible? Tú no debes morir, no puedes morir. Ellos se sentían mal si eso pudiera suceder. Para ellos eso era una remota posibilidad inconsiderable, porque sencillamente ellos estaban esperando un rey que viniera con espada y lo librara, no del yugo físico, no del yugo espiritual, sino del yugo físico, que era el yugo romano. En medio de ese escenario se encuentra Jesús trayendo un mensaje que choca con todos los estratos sociales de la esfera de la sociedad de ese momento. Chocaba con los romanos, chocaba con los griegos y también chocaba con su mismo pueblo, que era el pueblo judío. Ahí empieza Jesús a predicar el mensaje de salvación y empieza a anunciarle a la multitud. Las personas eran sanadas, las personas eran libertadas. La Biblia habla de un endemoniado gadareno que tenía una legión de demonios. Una legión son aproximadamente 2.500 demonios. Ese hombre cargaba sobre él una legión de demonios. Cuando él se encuentra con Jesús, este hombre era desahuciado por la sociedad. La gente no quería saber de él, era un indeseable. Cuando él se encuentra con Jesús, él se arrodilla delante de Jesús. Los demonios le dicen: Señor, dime qué tiene con nosotros, todavía no ha llegado nuestra hora. Y dice la palabra del Señor que Jesús reprendió a los demonios, y a partir de ese momento la vida de ese hombre cambió. Jesús se encuentra con una mujer también llamada la mujer del flujo de sangre, 12 años padeciendo por un cáncer vaginal. Los médicos no habían podido lograr nada en ella, la sociedad fracasó con ella. Y dice la palabra de Dios que con tan solo ella tocar el borde del manto de ese hombre llamado Jesús, automáticamente fue sanada. Jesús se encuentra con una mujer que viene saliendo de una comunidad llamada Naín, que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y viene trayendo a enterrar su único hijo que había muerto. Ella era una viuda, tenía su único hijo que quizá le ayudaba con los quehaceres, y ella viene llorando en medio de esa caravana. Viene saliendo de Naín, pero de frente viene otra caravana que vienen con alegría, con gozo, glorificando el nombre del Señor, saltando y diciendo: aleluya, gloria a Dios santo, aleluya. Pero de frente viene otra caravana llamada de Naín, llorando con tristeza. Jesús se encuentra con el muchacho, toca el féretro, le ordena al muchacho que salga, y el muchacho se levanta. La Biblia también habla de que Jesús en un momento tiene un amigo llamado Lázaro. Lázaro muere, 4 días de muerto. Va a la comunidad donde vivía Marta y María y le dice: muevan la piedra. La gente le dice: ya hiede, ya hiede. Y él le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aleluya. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios que él dice: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto 4 días en estado de
putrefacción, decomposición, lleno de gusano, la carne totalmente descompuesta, se incorpora a la palabra de ese hombre y empieza a caminar. Este hombre había creado un clima, una revolución extraordinaria en Israel, y la gente decía, pero ¿quién es este hombre? Porque este hombre no es Dios, pero habla como Dios. Aleluya. Él habla como quien tiene autoridad. La forma de él hablar es diferente a la de los demás religiosos. Entonces eso empezó a preocupar a los griegos, a los romanos y a los judíos. Los fariseos se reúnen y dicen que este hombre representa una amenaza a nuestro clasismo religioso. Y empiezan a buscar forma de cómo condenarle, pero no encontraban nada. Trataban, en una ocasión mandaron a buscarlo, y cuando lo encuentran quizás con un grupito parecido, más o menos así, dando una charla, una conferencia, un mensaje, y ellos esperan, se sientan a escuchar a ver que termine para no interrumpirlo. Y cuando llega el momento quizás de llevarle, ellos dicen, pero nosotros nunca hemos visto a nadie hablando con tal autoridad como habla este hombre. Y cuando van donde ellos le dicen, ¿y dónde está Jesús? Es que nunca jamás hemos escuchado a alguien hablando con tal autoridad como habla ese hijo de Dios, aleluya, o ese hijo de José, como le llamaban. Allí se está desarrollando Jesús. Allí está llevando, en ese contexto, en ese escenario, está llevando Jesús el mensaje de salvación. El mensaje poco atractivo para algunos, pero muy atractivo para otros. La palabra del Señor dice que convinieron a buscar la manera de cómo condenarme, de cómo sacarlo del escenario. Y dice la palabra de Dios que compraron a uno del equipo de él. Mire ahí, para que usted vea que el problema a veces no son los líderes. Porque Judas tenía el mejor maestro, el mejor pastor, el mejor líder, y al final lo terminó vendiendo. Así que el problema a veces no es el líder. La gente que a veces quiere atacar a los líderes y que no, que yo eso porque tal líder, tal y tal, porque esto y aquello. No, el problema no es el líder, el problema eres tú, que tienes que encontrarte con Dios. Porque la rebeldía, cuando se encuentra con la palabra de Dios, tiene que ser tirada al piso. Aleluya. Si hay algo que cambia la palabra de Dios cuando tú te chocas con ella, es la rebeldía. Bendito el nombre del Señor. Podemos ser los más activos, podemos ser los Moisés que matamos y hacemos de todo, pero si te encontraste con la palabra de Dios, a partir de ese momento te conviertes en un hombre y una mujer mansa. Aleluya. Aquí está Jesús. Y ellos planean. Le dicen a Judas, mira, te vamos a dar 30 monedas de plata para que tú agarres y nos pinta a ese hombre. Judas conviene y dice, exactamente, vamos a hacerlo. El hombre era ambicioso, le gustaba el dinero. Y agarra y vende a Jesús. Jesús está sabiendo que sabe que el tiempo se le está acercando. Y él está en el huerto de Getsemaní. Cuando está allí en el huerto de Getsemaní, dice la palabra de Dios que él invita a sus discípulos a orar. Él estaba bajo presión, estaba cansado. El ánimo, no tenía tanto ánimo, se le iban las fuerzas, necesitaba un compañero que le ayudara en medio de su oración. De hecho, él invita a los discípulos allí en Getsemaní. Y dice la palabra de Dios que en medio de su oración, él empieza a gotar, empieza a caer por su rostro lágrimas como gota de sangre. Este fenómeno o esta condición es una condición médica que se llama hematidrosis, que eso sucede exactamente cuando una persona llega a un estado de estrés tan extraordinario que las pinas, los vasos capilares le estallan de la presión tan grande que tenía. Jesús estaba bajo presión, él sabía que le estaba llegando su momento. Aunque Jesús era Dios, él estaba padeciendo todo lo que estaba padeciendo como un hombre. Y esa carga que él estaba llevando, que tú y yo fuimos los que debimos llevar, él la estaba cargando por nosotros. Ahora, tú te sintieras quizás un poco raro si yo te digo que tú también y yo también tomamos moneda de plata y vendimos al Señor con nuestro pecado y con nuestra forma de ser. ¿Por qué? Porque todos somos culpables. No solamente Judas fue culpable, todos nosotros cargamos con esa culpa. Gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario, hoy nosotros podemos levantar la mano y decir, Abba Padre, aleluya, y decir, de aquí en adelante nada me cause molestia, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Entonces allí tenemos a Jesús llorando lágrimas de sangre con una hematidrosis. Luego vienen los soldados romanos, lo toman,
se lo llevan los soldados del templo, lo llevan delante de los fariseos, los escribas y los fariseos del Sanedrín. El Sanedrín era un grupo compuesto por 70 miembros, compuesto entre escribas, fariseos, saduceos, y ello era como una especie de concilio que buscaban las diferentes situaciones que surgían en el pueblo judío. El sumo sacerdote era el número 71 y ellos tomaban sus decisiones, ¿verdad? Entonces ellos toman la decisión de llevarse preso a Jesús y tratan de hacerle un expediente. Ellos no encontraron nada como acusarlo. Tratan de hacerle un expediente. Cuando le montan el expediente, entonces lo llevan donde Pilato. Agarran, le llevan el expediente y Pilato empieza a buscar forma de cómo condenarlo, pero no encontraba. Él trataba de buscar por lo menos una cosa que le diera autoridad para él condenarlo. Lo manda donde Herodes, que era un malvado, un tipo depravado. Dijo, bueno, si yo lo mando donde Herodes lo va a condenar y yo me quito esta carga de encima. Cuando va donde Herodes lo mira y le dice, a un milagro para mí, a algo para mí, y ve que es un hombre inocente, que no hay nada que imputarle, aleluya. Él murió sin ningún tipo de culpa, aleluya. Él murió sin ningún tipo de culpa de él. La culpa era tuya y era mía. Allí está Jesús nuevamente donde Pilato. Las personas voceaban, crucifíquenle, crucifíquenle. Era viernes, era el día de la preparación, o sea, un día antes de la Pascua, y los sacerdotes no podían entrar al lugar donde estaba Pilato porque se consideraba inmundo ese lugar. Entonces desde lejos ellos gritaban con la multitud, crucifíquenle, crucifíquenle. Y Pilato agarra y toma a un tipo llamado Barrabás que fue metido en la cárcel por sedición. Sedición es que él levantó una trifulca para levantarse en contra del imperio romano, ¿verdad? Y un hombre que había asesinado, un asesino, él lo agarra y lo pone, le busca el precio peor de todo el escenario y se lo pone ahí. Y él mirando a la multitud le dice, miren, ¿quieren a Jesús o quieren a Barrabás? Y quizás al lado derecho estaba Jesús y al lado izquierdo estaba Barrabás. Y le decía Pilato, ¿quieren a Jesús o quieren a Barrabás? Y la multitud gritaba, maten a Jesús, crucifiquen a Jesús y suelten a Barrabás. Y Pilato volvía a insistir a ver qué era lo que estaba pasando, a ver si lo habían visto bien. Y ellos gritaban con más fuerza, crucifiquen a Jesús, suelten a Barrabás. Y dice la palabra de Dios que tomaron a Jesús, lo llevaron al patio, allí en el pretorio, lo amarraron. Cuando lo amarraron, entonces había una práctica romana que ellos utilizaban antes de llevar un reo a la cruz. Había unos verdugos que tenían cada uno un flagro, un látigo, cada uno un látigo. Uno de ellos tenía bola de plomo de este lado. Otro de ellos tenía de este lado hueso, un látigo con hueso de cabra. El objetivo era que cuando le daba el que tenía las bolas de plomo, el cuerpo era como ablandado para que cuando se le diera con el otro flagrum, que era el que tenía los huesos de cabra, los pedazos eran arrancados. Y allí le dieron 39 latigazos. Yo me imagino Jesús allí bajo presión. Ya en la noche anterior ya él había estado pasando por una hematidrosis, su cuerpo estaba bajo presión y allí lo tienen amarrado. Y me imagino esos verdugos que eran especialistas torturando. Cogieron el látigo y cuando le daban, hermano, los pedazos de carne del cuerpo de Jesús salían literalmente. Dice un historiador llamado Flavio Josefo que el cuerpo de Jesús quedó de una manera tal que las costillas, los huesos de la espalda se le veían todo, que los pulmones se le veían, el cuerpo, la espalda fue desgarrada de una forma tal que ya no tenía carne. Esos verdugos cada vez que le daban, cuando le caían los pedazos de carne en la boca, se lo lamían. Cuando le caía la sangre en la boca, se lo lamían y se reían de él. Aleluya. Y el cuerpo de Jesús allí soportando 39 latigazos, gloria al nombre del Señor. Allí estaba sin fuerza, sin ánimo, totalmente destruido. Allí estaba Jesús aguantando, como dice el libro de Isaías, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca, y él cargó por ti y por mí todos esos pecados.
a Jesús, 39 latigazos. La mayoría de los reos que eran castigados por esta práctica, que era el fragum, la mayoría de ellos moría por una condición médica que se llamaba hipovolemia. La hipovolemia es cuando el cuerpo pierde demasiado sangre y llega un momento que ya el corazón no tiene la capacidad de bombear sangre y empieza a contraer los pulmones, empieza a contraer el corazón y las personas mueren por shock porque ya no hay sangre, el sistema no está funcionando, el cuerpo si no tiene sangre no puede vivir y perdió Jesús tanta sangre allí que posiblemente le dio una hipovolemia y quizás no murió. A pesar de que pasó todo eso, no murió allí, siguió aguantando en medio de esa situación. Cuando Jesús es sacado de allí, es llevado nuevamente a la multitud y se lo presentan. Y le presentan el reo. Y le dice, ¿quieren a Jesús o quieren a Barrabás? La multitud gritaba enfrenecida, crucifiquen a Jesús, suelten a Barrabás. No le cayó remordimiento en su corazón. Era una multitud desenfrenada, manejada y manipulada por el mismo diablo. El diablo quizás pasaba y se reía. En una de las películas de Mel Gibson, ellos tratando de rescatar una de las escenas más difíciles de Jesús en el Getsemaní, la pasión de Cristo. Aparece un personaje y se ríe con un niño cargado y lo mira a Jesús como burlándose. ¿Y dónde está tu padre? Yo tengo mi niño cargado. ¿Y dónde está tu padre? Tú en medio de ese sufrimiento. Yo me imagino que sí, muchas veces le susurraba el diablo, ¿dónde está tu padre? En medio de este sufrimiento por el que tú estás pasando. Allí estaba el rey tuyo y el rey mío, con su cuerpo desfigurado. Dice la palabra de Dios que le pusieron una corona de espinas que traspasaron sus sienes. Quizá lo poco de sangre que le quedaba también siguió botándolo ahí. Allí estaba Jesús. Esta corona se la ponían para burlarse, como decían que él era el rey de los judíos. Entonces Pilato mandó que le pusieran una corona y allí se burlaban de él y le pegaban con una caña y le decían, ¿tú no eres un profeta? Di quién te pegó. Y se burlaban y lo escupían y le dejaban las barbas, le arrancaban las barbas, le quitaban la ropa. Allí estaba tu maestro y mi maestro padeciendo por ti y por mí. Aleluya. Cuánto sufrimiento padeció él por nosotros. Dice la palabra de Dios. Luego de ponerle la corona de espinas, le pusieron un madero que posiblemente pesaba algunos 92 kilos. Jesús iba cargando, imagínense ustedes los latigazos que le dieron, cómo estaba su espalda, que no se conocía. El libro de Isaías tratando de describir la condición fisiológica de Jesús, él dice, le veremos sin atractivo para que le deseemos. Esa palabra que está utilizando el profeta para referirse a la condición física de Jesús, que él había perdido toda su fisionomía. Era un pedazo de carne andando. Jesús era un pedazo de carne. Estaba destruido. Yo me imagino que la multitud decía, los romanos decían, pero este maldito hombre no se muere. ¿Y qué tanto? ¿Qué aguanta? Aleluya. Porque eran unos malvados, unos verdugos. Pero Jesús seguía con su madero. Jesús seguía con su madero, cargando su cruz. Aleluya. Dice la palabra de Dios que cuando llegaron al Gólgota, a la caravera, al monte de la caravera, allí le quitaron la ropa, abrieron sus brazos y lo grabaron, lo pusieron en una cruz. Los soldados romanos utilizaban unos clavos de aproximadamente 12 a 18 centímetros que traspasaba el nervio, la parte acá de la muñeca, la parte acá de las piernas, y pasaba incluso el madero del otro lado. Imagínense unos clavos de ese tamaño. Jesús le pusieron, estaba destruido allí, estaba hecho pedazo. Imagínenselo a él en la cruz, tirado en la cruz sin ropa, hecho pedazo, la carne guindándole por los lados, viéndose de los pulmones, alando rápidamente porque no tenía sangre ya casi en el cuerpo.
Allí estaba Jesús, y cuando en medio de su situación empieza ese soldado romano, le agarra, quizás los brazos estaban encogidos, se lo ala y le introducen, le empiezan a introducir aquí en la parte de la muñeca para que pudiera aguantarse cuando fuera crucificado. Lo pasan de lado y lado en sus manos, sus piernas, y allí está el rey que 3 años más tarde, 3 años antes, había empezado a predicar en Jerusalén el reino de Dios. Allí estaba el hombre que resucitó a Lázaro. Allí estaba el hombre que sanó a la mujer del flujo de sangre. Allí estaba el hombre que levantó al hijo de la viuda de Naín. Allí estaba el hombre que sanó la mujer encorvada. Allí estaba el hombre. Allí estaba el hombre que predicó tanto del amor, tanto de la paz. Allí estaba crucificado en el madero, próximo a ser levantado, donde todo el mundo lo viera. La muerte de cruz era la muerte más horrenda que utilizaba el Imperio Romano. No solamente era una tortura física, sino una tortura emocional. Porque el que moría allí eran las personas, los peores de la sociedad. Y lo ponían en un monte a la afuera de la ciudad, para que todo el que entrara a la ciudad pudiera ver el cuerpo de ese reo y se burlara de él. Y era un mensaje que estaba mandando el Imperio Romano, para decirle a todo el que entrara a la ciudad: cuidado si alguien se levanta en contra del imperio. Allí estaba Jesús. Y dice la palabra de Dios que cuando él estaba en la cruz, en una ocasión dijo: Elí, Elí, lama sabachthani. Aleluya. Muchos se burlaron y dijeron: llama a Elías. Están llamando al profeta Elías. Vamos a ver si el profeta Elías viene. Y se burlaban de él y decían: tú que destruías el templo en 3 días, ¿por qué no te puedes bajar de la cruz? Tú que hacías esto, que hacías lo otro, ¿por qué no te puedes bajar de la cruz? Aleluya. Y él aguantando esa presión allí en la cruz. Aleluya. Los reos, cuando eran condenados, cuando eran clavados, ellos trataban en la pierna, trataban de hacer un poco de fuerza, alaban hacia arriba con el clavo aquí en el madero, y con sus pies se empinaban. Imagínense, con un clavo en sus piernas se empinaban para coger un poco de aire. Se empinaban y hacían inhalar y exhalar. Jesús tenía que presionarse en el clavo en sus piernas y inhalar con el clavo en sus muñecas para coger un poco de aire. Aleluya. Oh, santo, santo Jesús. Oh, gracias por ese sacrificio. Llegaba un momento que cuando ya el cuerpo no aguantaba más, ya no aguantaba más, entonces caía sin fuerza y empezaba a morir por asfixia. Y esos últimos segundos, 10, 15, 20 segundos, eran infernales. Y allí estaba Jesús muriendo. Y uno de los ladrones le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él le dice: hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Mientras que otro lo abochornaba. ¡Aleluya! En uno de ellos se salvó allí. Y allí vemos un Jesús mirando a la multitud, que se burlaba de ellos, que se burlaba de él, que se mofaban de él, que negociaban cantidades de cosas. Y a esos verdugos, hermano, a esos verdugos, él mirándolos fijo al rostro le decía: Señor, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Oh, gloria a Dios. Tan fácil a veces que nosotros condenamos al hermano porque no hace algo. Tan fácil a veces que nosotros descalificamos al prójimo porque no hace algo. No creemos a veces los super santos con la capacidad de mandar personas incluso al infierno. El Hijo de Dios en la cruz, siendo golpeado y crucificado, miraba y decía: perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Pasaron algunos segundos, murió Jesús.
El soldado toma la lanza y lo clava por el costado y sangre mezclada con agua sale de su cuerpo. Esta condición, dicen los médicos, que sucede cuando el cuerpo, el corazón literalmente ya no tiene más sangre de donde bombear y empieza a dar lo último de líquido que queda en el cuerpo, próximo a explotar. Jesús explotó por dentro. Por eso dice el profeta Isaías: te veremos sin atractivo para que me deseen. Allí entregó el espíritu, fue bajado de la cruz, fue llevado a un frío sepulcro. Al pasar del tiempo, 2, 3, el tercer día, la tumba no pudo retenerlo. La muerte no pudo retenerlo. La tierra se movió. Los demonios empezaron a temblar. El universo entero tuvo que reconocer que el que había muerto y había sido desfigurado por todos nosotros, al tercer día se levantaba de la tumba como Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, diciendo: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? El que había muerto se levantó de la tumba, triunfando sobre ella. Gloria al nombre del Señor. Y sepultando la muerte allí. Y a partir de ese momento, la muerte espiritual, aleluya, no tiene autoridad sobre ti, porque Cristo venció la muerte. Aleluya. Ese mismo Jesús encomendó a una generación de discípulos, quizá un grupito así como los que están aquí, un poco más, y le dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la encomienda que Jesús dejó a la iglesia. La iglesia necesita ser adoradora. La iglesia necesita reflejar al mundo el mensaje de la cruz. La cruz tenía dos partes: patíbulo y cao, un grupo, un madero que pasaba de esta manera y otro hacia arriba, uno de manera horizontal y otro de manera vertical. El que estaba de manera vertical representaba la nueva unión que iba a surgir entre la humanidad y Dios a través del sacrificio de Cristo. Y el que estaba de manera horizontal representaba la unidad que debemos tener nosotros, la iglesia, con cada uno de los miembros de ese cuerpo. El sacrificio de la cruz, en la cruz de Jesús, fue indescriptible. No hay palabra para describirlo. Muchos historiadores, tratando de describir este evento, se encuentran cortos. Muchos de ustedes vieron la pasión de Cristo y ven cómo Mel Gibson aquí en esta película describe un escenario doloroso, la vía dolorosa, tratando de explicar gráficamente algo que ni siquiera se asemeja al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio fue inmerecido, ninguno lo merecíamos. Tú y yo, todos y cada uno de nosotros, también tomamos el martillo y le clavamos clavo en las manos y en sus piernas. Tú y yo también forzamos para que él tuviera su espina aquí. También tomamos el látigo y golpeamos su cuerpo. Porque en la medida en que todos somos pecadores, todos somos culpables. Pero gracias al Señor por ese sacrificio que él hizo por nosotros. En la cruz del Calvario, muriendo hasta su último aliento, lo entregó allí. Él murió tu vida para que tú vivas la vida de él. El carácter de Cristo tiene que ser representativo en nuestra sociedad. No podemos ser cristianos frívolos, fríos, que no representemos la importancia de ese sacrificio en nuestro tiempo. Tenemos que proclamar al mundo y a los cuatro vientos que tenemos un Dios que es todopoderoso, que Él no está muerto, que Él está vivo, que la muerte no pudo resistirnos. Hoy yo siempre amaré
En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, con su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Aleluya. Y mi ser pudo santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos de pie y gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús. Sus desprecios con él llevaré. Oh, santo. Oh, santo. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande. Gracias, Señor. Oh, gracias. Hermano, qué grande es nuestro Dios. Qué amor tan grande. Yo no tengo palabras para describir. Cada vez que predico este mensaje en este contexto, yo siento que me quedo corto porque no hay palabras para describir lo inmenso de su amor, su inmensa gracia en nosotros, no por obra que nosotros hiciéramos, sino por la obra de Él en la cruz del Calvario. Dios me le bendiga, mis hermanos, en este domingo. Dios se guarde y a Dios sea toda la gloria.